Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película. Yo soy Oscar. Estoy estirando un poco las piernas, tomando un poco de sol. Aprovecho para grabar el respondiendo comentario de esta semana. No se imaginan lo absorbente que es grabar una película. Lo, Como no te deja tiempo absolutamente para nada. Tenés que meter todo lo que quieras hacer. Por ejemplo, la actividad de mi canal lo tenés que meter en los huecos que te deje. Yo no tengo idea cómo hacen algunos que filman un cortometraje todos los meses, lo suben a sus canales, no tengo la menor idea cómo hacen. Es increíblemente demandante. Pero bueno, está bueno, no es que me esté quejando. Vamos con las preguntas. Me dicen, el compatibilismo que defiendo, esto es, el compatibilismo es la filosofía que dice que el fatalismo físico, el determinismo físico, no es incompatible con el libre albedrío moral. Me dicen, no me vuelvo afín a la idea de la libertad absurda de los existencialistas. Y en otra pregunta, otro comentario, otra persona distinta, me dice que pienso de cierto filósofo que dice que un rechazo consistente del libre albedrío tiene que aceptar un total determinismo genético y ambiental y decir que nadie es responsable de nada. Yo rechazo estas ideas porque precisamente el punto que señala la filosofía llamada compatibilismo es que el problema metafísico del libre albedrío es totalmente irrelevante para cualquier cuestión ética. Este es precisamente el punto. Una ética razonable tiene que ser escéptica metafísica, no tiene que presuponer ningún postulado metafísico. Y este es el error que se comete cuando se opone determinismo al libre albedrío. El asunto es este. En filosofía ética, en filosofía del derecho, hay un amplio consenso en que una persona solo es responsable de sus actos si actuó libremente. Si no actuó libremente, no tiene responsabilidad. Si lo empujaron, digamos, si alguien lo empujaron, atropella a alguien y lo tira a las vías del tren y lo matan, esa persona no es responsable la que lo empujó a él. Por poner un ejemplo donde esto es obvio. Hay otros ejemplos que son más complejos, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Como el determinismo, por ejemplo, en la física de Newton, el determinismo nos dice que nadie es libre, que todo el mundo actúa determinado por causas anteriores. Entonces alguien sacó la conclusión, por lo tanto nadie es responsable de nada. Pero esto es una falacia de equívoco, se está usando la palabra libre en dos acepciones distintas. La libertad metafísica, la libertad física, no es la libertad moral, son dos planos distintos de la realidad, son dos conceptos completamente distintos. Este creo que es la gran falacia que está de fondo en todas estas discusiones. Repito, el problema metafísico del libre albedrío, que para mí me parece un disparate filosófico, por cierto, no tiene ninguna importancia para la filosofía ética. Simplemente no importa, no es relevante. ¿Qué pienso del diagrama de Nolan? Me dice. Es ese diagrama que clasifica todas las ideologías políticas en dos ejes en un sistema cartesiano. Yo creo que está bien, que es una herramienta que puede servir para algunas cosas, pero también creo que no conviene tomársela muy en serio, porque el diagrama de Nolan separa, agrupa en un eje cartesiano, agrupa las ideas por libertad política, libertad económica. Y en el otro eje perpendicular a este, 90 grados, las clasifica por libertad, no sé qué dije antes, si política o económica. En un eje las clasifica por libertad política y en el otro por libertad económica. Y tenés un plano
de dos dimensiones donde estarían representadas todas las ideas políticas posibles, todas las ideologías posibles. Y yo creo que conviene tomarlo con pinzas esto, porque no podés separar la política y la economía como si fuesen dos universos paralelos que no se tocan. Los dos extremos del diagrama de Nolan son imposibles. En una sociedad donde no hay ninguna libertad política no puede haber libertad económica, y en una sociedad donde no hay ninguna libertad económica no puede haber libertad política. Esos dos extremos opuestos en los vértices del diagrama de Nolan son imposibles. Y ya ahí tenemos un problema importante, ¿no? Pero creo que puede llegar a ser una herramienta práctica para algunas cuestiones, qué sé yo. Por lo pronto es mejor que clasificar todo en una sola línea de izquierda a derecha. Eso me parece un poco rústico, un poco torpe. Creo que no conviene tomárselo muy en serio, simplemente. Me dice Alejandro del Sur Taller Literario que el policial negro ya no existe casi, pero su influencia se siente en muchos otros géneros, no necesariamente del policial. Sí, uno de ellos lo mencioné en el mismo video, personajes como Viuda Negra de los Avengers proceden claramente de la femme fatale del policial negro. Ni hablemos del cyberpunk. A ver, Rick Deckard de Blade Runner es un típico detective de policial negro. De hecho, en Blade Runner Ridley Scott copy-pasteó directamente algunas escenas del Halcón Maltés. O sea, sí, se nota que ha dejado una fuerte influencia en un montón de géneros. Pero bueno, el policial negro como tal es una especie en vía de extinción. Me dicen que algunos compañeros de la universidad suyo dicen que el video de Massa, donde el ex candidato a presidente de la Argentina, donde está más duro que una puerta, está hecho con inteligencia artificial. Ok. Calculen lo que va a decir esta gente cuando esa tecnología exista de verdad. Este es el problema que señalo. De por sí estamos viviendo en una época, en una sociedad donde la verdad no es un valor, donde la verdad no importa. Calculen cuando esa tecnología exista en serio lo que van a decir. Se van a formar lo que actualmente se llaman cámaras de eco, burbujas de internet. Se van a reforzar muchísimo porque cada burbuja, cada cámara de eco va a tener sus propios videos que considera auténticos, sus propias filmaciones, sus propios documentales que las otras cámaras de eco rechazan. Ese fenómeno se va a profundizar muchísimo cuando se puedan hacer los fraudes históricos, ni hablemos. Vamos a tener imagínense algo como Gemini IA, pero que te hace algo creíble. Los fraudes históricos van a ver que va a haber para tirar para arriba. Yo creo que esto habría que prevenirlo y crear hoy archivos fiables para saber, bueno, estas filmaciones existían antes de que existiera esta tecnología, porque los fraudes históricos van a ser un problema gravísimo. Me dicen, me enteré que el próximo va a ser un Chucky gay. Ok. La línea, tengo una cita con un chico de 5 años, va a dar miedo en serio ahora. Me preguntan si conozco al canal Docta Ignorancia. Sí, lo recomiendo calurosamente a los que no lo conozcan. ¿Qué pienso de la paradoja del montón? Es esta paradoja que dice
que si a un montón de arena le sacamos un grano, no deja de ser un montón. Y si sacamos otro grano, tampoco. Por lo tanto, si sacamos todos los granos, nunca deja de ser un montón de arena, aunque haya 0 granos. Lo mismo si le arrancamos un pelo a un hombre, no se vuelve calvo porque haya perdido un pelo. Tampoco si le arrancamos otro pelo y por lo tanto no se vuelve calvo si le arrancamos todos los pelos. Yo creo que la respuesta más coherente a esto está dada por la filosofía del lenguaje de ¿cómo se llama este hombre? De Wittgenstein. Wittgenstein dice que muchos problemas que han preocupado a los filósofos por siglos son debidos únicamente a una definición defectuosa. Han olvidado que el lenguaje es convencional. Entonces tratan qué es ser calvo, qué es un montón de arena, como si fuesen algo que tiene realidad objetiva, cuando en realidad un montón de arena es lo que hayamos convenido que vamos a llamar un montón de arena. Un calvo es un hombre que tiene tan poco pelo que hemos convenido en llamarlo calvo. Entonces, si hay un caso dudoso, puede decirse, si a alguien, qué sé yo, le falta el pelo en la mitad de su cabeza, ¿es calvo o no es calvo? Podés decir lo que quieras, porque no hay una convención al respecto. Yo creo que esto es lo que resuelve la paradoja del montón. Simplemente está basada, esa paradoja está basada en una filosofía del lenguaje defectuosa que presupone que hay una realidad llamada montón y que un objeto se tiene que corresponder 100%, sí o sí, a esa realidad o no se corresponde. Pero es todo o nada, 100%, 0%. Y en realidad el lenguaje no funciona así. Me preguntan por qué rechazo la pena de muerte. He hablado de este tema de modo más extenso, pero creo que vale la pena repetirlo de modo breve. Hay 2 razones. Primero, la más importante filosóficamente al menos, es que la institución de la pena de muerte presupone que el Estado es más importante que el individuo. Presupone que el individuo le debe su existencia al Estado y no el Estado le debe su existencia al individuo. Yo creo que esa institución es absolutamente incompatible con la República. En una república coherente no puede existir la pena de muerte. En una teocracia sí, en una monarquía sí, porque ahí se asume que el individuo debe su existencia al Estado. El Estado está sobre el individuo. Pero en la república, donde se asume que el ciudadano preexiste, no en un sentido temporal, sino en un sentido de jerarquía, donde se supone que el individuo preexiste al Estado, que el Estado es creado por el individuo, la pena de muerte es totalmente incompatible. Va totalmente en contra de los principios. Sobre la cuestión práctica, ¿sirve o no sirve? Bueno, yo creo que hay en situaciones de crisis, en situaciones de emergencia, no es posible prescindir de la pena de muerte. Pero salvo esas situaciones excepcionales, guerra, desastres naturales y similares, en tiempos normales creo que una república no debería tener la pena de muerte. Y alguien dice, por ejemplo, Singapur tiene la pena de muerte, tiene penas durísimas y no tienen mucho crimen, tienen índices de criminalidad bajísimos. Ok, ese es un caso favorable, pero vamos a ver otros casos. Vamos a ver
Así no se hace un pensamiento serio, buscas un ejemplo que respalde tu punto de vista e ignoras todo el resto, ¿no? Así no funciona un pensamiento serio. Vamos a comparar qué sistemas penales tienen numerosos países y cómo le ha ido a cada uno. Y vemos que Europa hasta hace unos pocos años tenía crímenes bajísimos, tenía un muy bajo índice de criminalidad. El sudeste asiático, sin contar China, tenía índices de criminalidad muy bajos, tiene todavía índices de criminalidad muy bajos, con alguna que otra excepción. Y vemos que estos últimos en el sudeste asiático tienen penas durísimas y en la Unión Europea tienen penas bastante blandas, bastante suaves. O sea, esto no parece ser un factor determinante. Lo que parece sí ser un factor determinante es que las leyes sean claras, sean justas y el poder judicial sea respetado. Esos tres parecen ser factores que sí determinan que haya una baja criminalidad. Cuando la gente no entiende la ley, cuando la ley es absurda, cuando no hay modo de cumplirla, o sea, cuando la ley cuando tenés dos leyes que se contradicen a sí mismas, o una ley que te obliga a tener el don de leer la mente, como tienen varios países occidentales actualmente, cuando tenés una ley que te obliga a leer la mente, cuando la ley contradice notoriamente la realidad, cuando hay dos leyes que se contradicen mutuamente, o sea, cuando no hay modo de respetar la ley, cuando la ley no es justa, cuando nadie le inspira respeto, el Estado pasa a ser simplemente el matón más grande de todos, ¿no? Cuando no tiene ninguna autoridad moral, porque la ley no es justa. O cuando es aplicada de modo discrecional, cuando el Poder Judicial está absolutamente podrido y nadie le tiene el menor respeto. Ahí realmente lo único que te impide cometer un crimen es la policía. Es el hecho de, si vos sabés que no te van a agarrar, tampoco tenés ninguna razón para no cometer un crimen. Porque eso es lo único que te lo estaba impidiendo. Ahí es donde tenés índices de criminalidad altísimos. Ejemplo, África, ejemplo, Latinoamérica, es donde las leyes son ridículas, son injustas y son absurdas, son injustas y los poderes y los sistemas judiciales están absolutamente corruptos. Ahí tenés índice de criminalidad alto. La severidad de las penas no es verdad que reduzca el crimen. No es un factor de... Y en algunos países tienen penas severísimas. En Latinoamérica no. En Latinoamérica tenemos en general leyes muy blandas. En África tienen leyes durísimas. Y por lo tanto tenemos países de mierda con leyes blandas, Latinoamérica. Países de mierda con leyes duras, África. Países con sistemas judiciales serios con leyes blandas, la Unión Europea. Países con sistemas judiciales serios y leyes duras, el sudeste asiático, y no vemos una correlación entre la severidad de la pena y la efectividad del sistema penal. Sí vemos una correlación notoria entre tener buenas leyes y jueces que la gente respete. Ahí sí se nota una correlación. Independientemente de que las penas sean suaves o duras. Esto no es un factor determinante. Me dicen que en Paraguay el término raza guaraní es una figura retórica que se usa no queriendo significar nada. Bueno, algo parecido pasa con charrúa en Uruguay. Es simplemente una figura retórica, los charrúas. Y en menor medida acá se hace con los pampas eso. Mucho menor que en Uruguay el asunto de los charrúas en Uruguay. Se suele usar como gentilicio, charrúa como sinónimo de uruguayo. No, nadie te va a usar pampa como sinónimo de argentino. Pero sí
zapatillas deportivas Pampa y algunas cosas por el estilo, porque ¿por qué no vamos a homenajear a unos forros con los que estuvimos en guerra 200 años? Sí. Eh, el asunto es que cada vez que oigo la palabra raza en boca de un político me pongo un guardia. O sea, cada vez que a un político le escucho esa palabra me pongo un guardia. Eh, Incluso si la está usando sin significar nada. Eh, Me preguntan qué tipo de ejército tienen Rusia y Estados Unidos, porque hablé en el directo pasado de la mentalidad de ejército navaja suiza que tiene China y otros países, entre ellos Argentina. Rusia es el paradigma del ejército pesado. Tiene muchísima infantería, malísima. Eh, lo compensa con lo compensa con enormes cantidades de blindados y, y tiene unas fuerzas de élite que son proporcionalmente bastante buenas, pero proporcionalmente son un porcentaje muy pequeño. Pero, ¿qué pasa? Como es un país enorme, son una fuerza considerable. Estados Unidos es básicamente una red de empresas de mercenarios, donde el ejército regular es simplemente la empresa de mercenarios más grande de todas, la empresa de mercenarios hegemónica. Está hecho, es un ejército que está hecho prácticamente en un 100% de fuerzas de élite, las fuerzas de choque, digo, no lo que tengan internamente. Y esto puede sonar bien en la literatura, pero en la realidad no está tan bueno. No podés tener fuerzas de élite para todo. Necesitas tropas de mierda para las tareas menos importantes porque son más baratas, son fáciles de reemplazar. Por eso Estados Unidos depende siempre de aliados. Estados Unidos es una potencia que siempre pelea aliado con otro. Eh, la fuerza militar está pensada para ser la potencia hegemónica de una coalición. Y cuando los dejaron más solo que a Milei en el Día del Amigo, como en Afganistán, tuvieron que recurrir a mercenarios, porque es un ejército que está pensado para pelear en una coalición, no está pensado para pelear solo. Y veremos, veremos qué pasa en el futuro. Esperemos que no haya una gran guerra, pero creo que ya si no cruzamos el punto de no retorno, estamos bastante cerca. Me preguntan, me dicen, no me preguntan, que en España muchos están usando el término la leyenda negra anticomunista. Muchos izquierdistas dicen que rechazan todo hecho histórico vinculado a la Unión Soviética, etcétera, Mao, diciendo que son una leyenda negra anticomunista. Bueno, a ver, la derecha española puso las reglas del juego, ahora no puede negarse a jugar. La derecha española fue la que estableció de que vos podés negar todo documento histórico simplemente inventándote un pasado a tu gusto y diciendo que todo documento histórico que contradice tu mundo de fantasía es leyenda negra. ¿Ok? Esas son las reglas del juego. Entonces ahí aparece en otro la leyenda, no, bueno, el comunismo fue maravilloso, ¿no? Que la Unión Soviética, que Mao, que Pol Pot, eso es la leyenda negra anticomunista. Pusiste las reglas del juego, ahora tenés que aceptarlas. Ahora tenés que jugar con las reglas que vos mismo pusiste. Por eso yo desprecio el término leyenda negra. Por eso yo desprecio por completo el término leyenda negra. Porque está diciendo que vamos a inventarnos, lo que está diciendo es vamos a inventarnos el pasado a nuestro gusto, podemos rechazar alegremente todo documento histórico que contradiga la fantasía que nos hemos inventado. Si lo hace uno, ¿por qué no otro?
Me comentan, ¿sabías que la autora del cuento de la criada defiende la idea de que haya que sacar un permiso estatal para tener hijos por el cambio climático? Sí, me había enterado de esto. La ironía no hace falta señalarla, ¿no? Y sabe que no es el único caso. Aldous Huxley, el autor de Brave New World, escribió en 1960, 1961, no recuerdo bien, escribió una utopía a favor, no una distopía, una utopía buena, llamada La Isla. Yo la leí y no solo apesta bastante la sociedad que describe, la sociedad perfecta que describe Huxley en ese libro, no solo apesta bastante, sino que se parece sospechosamente a la sociedad de Brave New World. Tenés la natalidad controlada por el Estado, el uso de drogas para manipular a la población. O sea, no solo apesta, apesta por las mismas razones que la de Un Mundo Feliz. O sea, no es el único caso de alguien que te escribe, alguien que es un autor que es famoso por una distopía, y esta autora te dice su mundo perfecto. Che, se parece bastante al régimen de tu novela esto. No es el primer caso. Curioso, ¿eh? La sordera para la ironía es asombrosa. Me pregunta qué pienso de Fellini. Yo creo que es un cineasta interesante, pero que es admirado por sus defectos y no por sus virtudes. O sea, toda esta cosa del arte, de, cuando el avión sobrevuela la playa, el Cristo se dio vuelta. Yo creo que esos son los defectos de Fellini. Y es lo que todo intelectualoide, todo intelectualoide fumando en pipa te va a resaltar como, qué maravilla, qué arte. Yo creo que Fellini es estupendo creando caracteres, creando personajes y haciéndolos evolucionar de modo coherente. Creo que ese es el punto fuerte de Fellini. Lástima toda esta cosa de mírenme, soy un artista que tenía, que irónicamente es lo más admirado, los defectos. Me dicen, en las películas originales del Planeta de los Simios, el mensaje era que los seres humanos tenemos problemas. En las nuevas películas el mensaje es que los seres humanos son un problema. Totalmente de acuerdo. Esa es la gran diferencia entre las 5 películas originales y las últimas 4. No sé, la de Tim Burton, dejémosle... Tim Burton, como no sé qué carajo quiso hacer, démosle el beneficio de la duda. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. And a little bit of chicken fried. Cold beer on a Friday night. A pair of jeans that fit just right. And the radio. Get 5 bonus wings for $1 with any handcrafted burger. Only at Applebee's.